Hola de nuevo, seguidores. Bueno, ya hace algún tiempo que no he subido vídeos. Esta vez vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con el título que habéis podido leer: cómo capturar un enjambre de abeja silvestre de forma fácil y segura. ¿Qué os parece? Bueno, comentaros que evidentemente es un enjambre primerizo de primera temporada de primavera, el primero que ha sido alertado, y esto fue en una gran superficie en Lidl, ¿vale? Y bueno, aquí podéis ver el enjambre, que está fantástico, es una muy buena barba, se ve desde esta perspectiva, pero si os fijáis un poco veréis que se ve la parte de atrás también, ¿vale? No es un enjambre enorme, es primerizo, es un enjambre pequeño, pero muy sano, muy majo, y que nos va a dar grandes alegrías. Bueno, de momento, como podéis observar, lo que vamos a utilizar es una técnica poco agresiva y muy directa, muy limpia, que es la del aspirador, ¿vale? Todos sabéis, todos los que me seguís, sabéis que yo he modificado un aspirador, y lo que he hecho ha sido una transformación para tener un aspirador para abejas. ¿Vale? Es un aspirador que se regula y tiene muy poca fuerza, se puede poner con más fuerza o menos fuerza para no hacer daño a las abejas y no matarlas, ¿vale? También tiene una zona de seguridad dentro del aspirador para que ellas no sean golpeadas ni mareadas dentro del aspirador. Como vais a observar, ¿veis? Va aspirando muy suavemente, las vamos a ir cogiendo y en muy poco tiempo van a ser todas completamente absorbidas. Os dejaré aquí, a partir de ahora vais a ver una I aquí arriba, a la zona derecha, el margen derecho arriba, una I, y ahí si picáis vais a poder entrar en los tutoriales. Hay 3 tutoriales, es tutorial aspirador de abejas, nueva versión actualizada, este sería el 2, el primero sería tutorial cómo fabricar un aspirador de abejas, yo os comento que miréis los 3, ¿vale? Y como último, el tutorial fabricación aspirador para abejas 3, ¿vale? Y así os hacéis a la idea de cómo modificar un aspirador que se llama Nisfinsk, aspirador de trineo comercial GM80. Bueno, comentaros que evidentemente también os voy a dejar el enlace para que podáis a través de Amazon ir a ver realmente si os interesa o no adquirir este aspirador, ¿vale? Y a partir de ahí, viendo los vídeos, vais a poder modificar y conseguir el aspirador, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, os dejaré también en información, en la parte digamos de descripción, ahí todos los enlaces donde podéis acceder pues a comprar y a buscar los tutoriales, tanto los tutoriales como comprar todo tipo de material a través de mi enlace de Amazon. De esta manera lo que estamos consiguiendo, lo que estáis consiguiendo es que yo pueda seguir haciendo vídeos y seguir dando el servicio gratuito, como lo he hecho desde hace más de 13 años, servicio gratuito de recogida y salvamento de abejas, tanto de enjambres como de colmenas establecidas, ¿vale? Tenéis todos los vídeos. Dentro de poco lo que sí que voy a hacer va a ser una modificación y vamos a cambiar algunas cosas y a facilitar que todo el que quiera aprender el tema de rescate de abejas lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Pues si te ha gustado, métele un like y suscríbete al canal.